Seguimos recorriendo el camino propuesto por la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Y estamos ya en el encuentro número 19 de la doctrina peronista o justicialismo, creada por el general don Juan Domingo Perón. Y estamos hoy ya al lunes 24 de junio de 2019, compartiendo con todas y todos ustedes el pensamiento político del general Perón, tan ocultado por nuestros enemigos y lamentablemente tan poco conocido por el conjunto de nuestros militantes y de nuestro pueblo. De ahí la tarea que me he dado en colaborar con todos ustedes de la mejor manera a mi alcance para que estas ideas y estos conceptos de Perón lleguen a la mayor cantidad de compañeras y compañeros, de ciudadanas y ciudadanos de la República Argentina. Como verán, mi voz no es de las mejores. Estamos en invierno, está lloviendo sobre la ciudad de Buenos Aires y si escuchan algún ruido de fondo es la lluvia que cae hoy, 24 de junio, a las 11 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, en un patiecito que tengo acá atrás mío en mi casa. Y vamos a ver hoy, tratando de colaborar con ustedes en la comprensión de la tan importante definición de doctrina peronista o justicialismo, que tiene por finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de compartir, tratando de armonizar, no de compartir, de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y esta palabra finalidad suprema nos lleva siempre a la definición de doctrina peronista y la organización peronista. Y hoy vamos a ver el tema 2 de este tercer apartado que hemos puesto nosotros, tratando de contribuir a la mejor comprensión de la definición de doctrina peronista. Y hoy vamos a ver la definición de doctrina peronista y la finalidad, los objetivos y las estrategias de toda organización peronista. ¿Por qué? Porque Perón tiene en cuenta en forma especial todos estos temas. La finalidad, los objetivos, las estrategias de toda organización peronista. Y vamos a ver entonces que la finalidad suprema de toda organización peronista es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Vamos a tratar de compartir con todos y todas ustedes lo que podría o debería significarnos para nosotros esta finalidad suprema. Y como contribución mía a la comprensión de este tema, pongo esta nota para compartir con ustedes. O sea, para entender, porque para entender la definición de doctrina peronista, la tenemos que enmarcar en el análisis general de la nación. ¿Por qué? Porque Perón toma a la nación argentina como una sola organización. Esto es elemental para entender el pensamiento político del general Perón. Vemos entonces, por otro lado, que toda organización, para ser tal, debe cumplir ciertos principios, que son 4: la objetividad, la simplicidad, la estabilidad y la perfectibilidad.
El único que vamos a desarrollar nosotros va a ser la objetividad. La simplicidad se sobreentiende. Toda organización debe ser simple. Toda debe ser también estable, no debe cambiarse todos los días. Ni la estructura, ni el sentido, ni el significado de la organización. Y toda organización debe ser estable, pero perfectible. Cuando se exagera en la estabilidad, se pierde perfectibilidad. Entonces, el primero de ellos es lo que Perón llama la objetividad, el primer principio de toda organización. Y es lo que vamos a tratar de compartir con ustedes para colaborar a su comprensión. Toda organización debe ser objetiva, dice Perón. Debe tener una finalidad clara que la justifique. Un tema importante a tener en cuenta para no confundirse es que la palabra estratégico o estratégica en Perón, o sea, el adjetivo estratégica o estratégico para Perón es lo general, en oposición a lo táctico, que es lo particular, lo singular. Estratégico como adjetivo. En cambio, la palabra estrategia como sustantivo prepara las mejores condiciones generales para obtener el éxito táctico en las acciones parciales. Como se lee al final de ese texto referido a los principios de toda organización. Otros le llaman modernamente líneas generales de acción a tener siempre en cuenta. La estrategia prepara las mejores condiciones generales para obtener el éxito táctico en las acciones parciales. A continuación transcribo algunas ideas del análisis sobre la finalidad suprema y sobre la definición de doctrina peronista que hice en un libro que yo publiqué, creo que en 2012, que titulé Unidos, Organizados y Solidarios, porque la patria es el otro, en su capítulo 5, donde, pero acá haremos solamente, ahí analizo todos los principios de la organización peronista, y ahí ustedes tienen la página web donde pueden encontrar este tema en profundidad, pero acá vamos a hablar solamente de la objetividad. Pero antes es importante aclarar que la definición de doctrina peronista es establecida por los representantes del pueblo en el artículo 3 de la ley 14.184 del 29 de diciembre de 1952 sobre el segundo plan quinquenal de la nación, que dice de esta manera. La definición de doctrina peronista es el artículo 3 de la ley 14.184 referida al segundo plan quinquenal. Gracias por el saludo al compañero José Luis. Gracias por el saludo. Un abrazo grande. Nos vemos permanentemente en la acción militante. Y el artículo 3 de la ley 14.184, que se refiere al segundo plan quinquenal, dice lo siguiente, y escuchemos bien, compañeras y compañeros, para comprender lo que yo le decía antes, cuando le decía que Perón toma a la República Argentina como una sola organización, como una unidad, y por eso él plantea una doctrina que pretende que sea nacional, y que no solo pretende él que sea así, sino que lo determinaron así los representantes del pueblo el 29 de diciembre de 1952 de esta manera. A los efectos de una correcta interpretación y efectiva ejecución de la presente ley, se refiere a la ley del segundo plan quinquenal, defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino a través de sus representantes la doctrina peronista o justicialismo,
que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Después, la revolución fusiladora anuló todo esto y ya casi nadie sabe nada de esto. Toda semejanza con el ataque actual al kirchnerismo y en especial a la compañera Cristina Fernández de Kirchner no es casualidad. Se trata de una continuidad, lamentablemente, de la historia, de toda la historia argentina. Y vamos a empezar entonces al análisis de que toda organización peronista debe ser objetiva, que quiere decir que toda organización peronista debe ser objetiva, que debe tener una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. Toda organización peronista debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. Este es uno de los elementos que yo desarrollo, mejor dicho, que están en apuntes de organización peronista del año 1954 y es uno de los elementos de la organización espiritual peronista. Y dentro de esto, de que toda organización debe ser objetiva con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible, esta definición de cómo debería ser una organización peronista se refiere, por supuesto, a los principios que rigen a toda organización. Toda organización debe ser objetiva, debe tener objetividad, con una finalidad clara. Esa es la objetividad. Una estructura simple, estable, por supuesto, y perfectible. Los principios. En este tema veremos solo un principio, uno de esos 4 principios, el de la objetividad o finalidad, porque es la que directamente nos relaciona con la definición de doctrina peronista. Por eso digo, nos dice Perón, que si esa organización se necesita para todas las luchas, si la organización en sí se necesita para todas las luchas, también se necesita para la lucha política. Nada pueden hacer los seres humanos cuando son más de 2 si no tienen una organización. Por eso dice Perón, por eso digo que si esa organización, o sea, la organización en sí se necesita para todas las luchas, también se necesita para la lucha política. Se facilita la lucha política cuando esa organización corresponde bien al objeto. Y vamos a ver qué quiere decir con eso. Vale decir que al organizar la masa es necesario proceder cumpliendo los principios de toda organización. El primer principio, la objetividad o finalidad suprema de la organización peronista. Y vamos a ver cómo lo dice Perón, tratando de aportar elementos que nos ayuden a comprender por qué Perón pone en la definición de doctrina peronista que la doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Objetividad o finalidad. La objetividad, nos dice General, representa entonces la finalidad de la organización, vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir en síntesis. Más claro, agua. En la organización hay un principio que es inviolable. Las organizaciones deben ser objetivas, vale decir, que deben regirse por la finalidad que cumplen. Hay que organizar para una finalidad, nos dice el general don Juan Domingo Perón.
hay que organizar para una finalidad. Y una organización que no tenga finalidad no es organización, es rejunte. Por eso Perón, que tenía una minuciosidad, no es la palabra minuciosidad, sino una precisión absoluta en el uso de los términos, esa es la palabra adecuada me parece, tenía una precisión absoluta en el uso de los términos, en nada más y nada menos que en la definición de doctrina peronista, nos dice que la finalidad suprema, además le agrega suprema para que se entienda mejor y quede más claro. La finalidad suprema de toda organización peronista. Hablamos del objetivo último, la meta final, el punto de llegada de la última etapa. Perón define en doctrina peronista la finalidad suprema del peronismo de esta manera, y lo repito, para que no lo olvidemos nunca. Defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino a través de sus representantes, la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y vamos a tratar ahora, de aquí en más, compañeras y compañeros, de aportar elementos que nos ayuden a entender esta definición que tiene una precisión suprema. Ya vamos a ver que nada de esto sobra y todo constituye un armado perfecto de una precisión terminológica profunda, como es todo el pensamiento político del general Perón. Vamos a tratar de contribuir al esclarecimiento o a la aclaración de estos términos. Vamos a hacer unas distinciones necesarias. En nuestro idioma, la palabra fin, objetivo y estrategia tienen más de un significado y por lo mismo es necesario aclarar cuál es la significación precisa que le damos en este capítulo, reconociendo que Perón utiliza los distintos significados del diccionario y del lenguaje cotidiano en sus distintos escritos. Como veremos más adelante, el uso de la palabra objetividad como sinónimo de finalidad lo he visto utilizado solo por Perón, por lo menos en mi escaso conocimiento. Por su condición de militar, seguramente lo toma en sentido figurado de uno de los significados de objeto, que significa punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar, como vamos a ver más adelante cuando veamos los significados del diccionario de cada uno de estos términos. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Fin, como sustantivo, tiene el significado de final, término, momento en que deja de existir, ocurrir o funcionar algo. El programa llegó a su fin, por ejemplo, y tiene como sinónimos término, remate, acabamiento, conclusión, final, expiración, etc. Pero la palabra fin también tiene el significado de propósito, intención, motivo por el que se hace o se dice algo determinado. El fin del viaje era conocer la ciudad de mis padres, por ejemplo. Y tiene como sinónimos intención, intento, propósito, designio, meta, objeto, objetivo y finalidad. Evidentemente, en este sentido tomamos la palabra fin o finalidad. Nosotros lo tomamos en esta segunda acepción que coincide con el de finalidad. Propósito, intención, motivo por el que se hace o se dice algo determinado. Entonces, la finalidad como sustantivo nos indica el propósito, la intención
objeto con que se realiza algo, la finalidad de los conciertos era benéfica. Entonces, como sinónimo de finalidad, tenemos fin, objeto, motivo, objetivo, meta, intención, propósito, designio. Entonces, el fin o la finalidad de una organización es el estado de cosas deseado que la organización pretende realizar. Y en el caso del peronismo, el estado de cosas deseadas que la organización peronista pretende realizar, el fin o la finalidad suprema es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. De ahí la importancia de que aclaremos lo mejor posible estos términos. Entonces, la finalidad establece la guía fundamental para la actividad de la organización y es el primer punto que toda organización debe clarificar. De tal manera y tal importancia tiene esto que si una organización no tiene finalidad, no es una organización. Porque la finalidad establece la guía fundamental para la actividad de la organización. Constituye la finalidad última o suprema a la que quiere llegar esa organización. Y en el caso del peronismo, repito una vez más, la finalidad última o suprema es alcanzar la felicidad de todos y cada uno de los argentinos, tomados en forma individual, y la grandeza de la nación de todos los argentinos, tomados colectivamente. Entonces, estamos viendo que la finalidad suprema de la organización es el último cambio deseado por la misma, más allá del cual no se quiere, no se puede, ni se quiere ir, porque esa es la finalidad. Tampoco más acá. Es el paradigma, o sea, el patrón o modelo ejemplar fundamental desde donde se mira a la organización. Se actúa y se coordinan todas las funciones y actividades. Es el criterio a tener siempre presente para las evaluaciones y también para las crisis que se producen. O sea que la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que es debería ser nuestra finalidad como peronistas y como toda organización peronista, debería ser el último cambio deseado por la misma, más allá del cual no se puede ni se quiere ir, tampoco menos de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la patria. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, repito, debería ser nuestro paradigma, nuestro patrón, nuestro modelo ejemplar, fundamental, o sea, nuestro paradigma fundamental, desde donde se mira a la organización, desde donde se actúa y se coordinan todas las funciones y actividades de la organización. Todo deberíamos hacerlo para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Es el criterio a tener siempre presente para todo lo que hacemos y para las evaluaciones y para las crisis que se producen. Perón lo dice de esta manera. Que sea objetiva, se refiere por supuesto a la organización, vale decir que esté organizada con una finalidad específica y que sirva para cada especialidad, porque a menudo la gente quiere organizar una cosa que sirva para dos, como el sofá-cama, donde uno se sienta mal y duerme peor. Hay que organizar cada cosa para su finalidad, vale decir que la segunda regla de la organización es la objetividad. La segunda o la primera. Está claro, ¿no? Pero qué importante que es que comprendamos bien esto. La finalidad suprema de todo peronista y de toda organización peronista es trabajar, trabajar y trabajar, como dice Cristina, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El peronismo, o sea, todo peronista, toda organización peronista, tiene como finalidad suprema
alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Más allá de eso no se pretende ir, pero tampoco menos. Es nuestra finalidad suprema. Los fines o finalidad suprema de la organización establecen la guía fundamental para la actividad de la organización y son el primer punto que toda organización debe clarificar. Son también la legitimidad que justifica las actividades de la organización y en realidad su misma existencia. Son como patrones mediante los cuales los miembros de la organización pueden apreciar el éxito de la organización. O sea que nuestro éxito, nuestro único éxito debería ser haber logrado en parte o en todo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, o por lo menos realizar todos los esfuerzos a nuestro alcance para lograr eso. El peronismo lograría su finalidad si alcanzara la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Es así nomás, compañeros y compañeros. Y así de clarito el tema. Por lo tanto, las organizaciones son unidades sociales que persiguen fines específicos, siendo su misma razón de ser el cumplimiento de esa finalidad. Repito este concepto de un amigo que se llama Santos Benetti, que se refiere a este tema. Por lo tanto, las organizaciones, por lo tanto, la organización peronista, el movimiento nacional peronista, son unidades sociales, es una unidad social que persigue fines específicos. El nuestro es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, siendo su misma razón de ser el cumplimiento de esa finalidad suprema. O sea que nuestra única razón de ser como peronistas es trabajar, trabajar y trabajar para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Entonces la finalidad suprema y la razón de ser de cualquier organización peronista es lo anteriormente expresado y solamente eso. Es absolutamente tajante. La organización que no persigue explícitamente esta finalidad no es peronista. Porque la finalidad define, determina a toda organización. Teniendo en cuenta lo temporoespacial, la finalidad suprema es la meta última más allá de la cual no se puede ni se quiere ir, como el punto de llegada de una carrera o el gol de un partido de fútbol. El peronismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Lo repito por enésima vez. Hasta aquí el principio de objetividad o finalidad suprema como condición indispensable de toda organización y las finalidades inmediatas o propias de la organización peronista. Pero en la definición del peronismo hay finalidad suprema, pero además hay objetivos estratégicos o generales y hay también estrategias generales que trataré de explicitar a continuación. De compartir con ustedes esa diferencia. Porque en la definición de doctrina peronista tenemos una finalidad suprema, que es la objetividad, el fin que perseguimos, tiene objetivos que son los medios a través de los cuales vamos a conseguir esa finalidad suprema, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y tenemos líneas generales de acción o estrategias generales que son la armonía que debe existir siempre en todo lo que hagamos, y en la definición se expresa diciendo armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y vamos a ver entonces el significado, por qué se dice que la felicidad, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política
serían los objetivos estratégicos generales expresados en la definición de doctrina peronista. Porque objetivo, objeto, objetividad, objetivo o objetiva como adjetivo, tiene como significado lo perteneciente o relativo al objeto en sí, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Ese es un significado de objetivo, desinteresado, desapasionado, que existe realmente fuera del sujeto que lo conoce. Dicho de un síntoma que resulta perceptible. Como sustantivo, como hemos visto, no está dentro de las acepciones de objeto como adjetivo el significado que nosotros queremos expresar para atribuirle la calidad de objetivo a cumplir lo que nosotros tenemos en la definición de doctrina peronista como justicia social, independencia económica y soberanía política. Vamos a ver qué significa objeto como sustantivo. Objeto como sustantivo. Blanco para ejercitarse en un tiro, según la acepción militar. Cualquier objeto, otra acepción militar. Cualquier objeto sobre el que se dispara un arma de fuego. Otra acepción militar. Punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar. Entonces acá, estas dos últimas que les he mencionado serían la significación que le queremos dar a la palabra objeto acá. Cualquier otro objeto sobre el que se dispara un arma de fuego, o sea, el punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar. El objetivo sería lo que queremos lograr y de la forma que lo queremos lograr. Por último, la acepción de lente o sistema de lente de los instrumentos ópticos no está dentro de la significación que nos interesa. Un objetivo, entonces, es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar y que de acuerdo al ámbito donde sea utilizado o más bien formulado, tiene cierto nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso de planificación y que se plantean de manera abstracta en ese principio, pero luego pueden o no concretarse en la realidad, según si el proceso de realización ha sido o no exitoso. Como tal, como la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Repito entonces, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política como objetivo son una de las instancias fundamentales en un proceso de planificación y que se plantean de manera abstracta en ese principio, pero luego pueden o no concretarse en la realidad. O sea que lo que estamos queriendo decir, que para lograr la felicidad del pueblo tenemos que instrumentar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de una u otra manera. Primero o sea, la justicia social sin independencia económica es imposible porque no podemos distribuir lo que no tenemos. Conseguir la independencia económica sin soberanía política tampoco es posible. Entonces, estos tres objetivos a lograr están íntimamente relacionados. Entonces, la objetividad, el uso de la palabra objetividad como sinónimo de finalidad, lo he visto utilizado solo en Perón, repito nuevamente. Por su condición de militar, seguramente lo toma en sentido figurado de la definición de objeto como punto o zona
que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar, como decíamos antes. Los objetivos son entonces los caminos a través de los cuales nos proponemos llegar a la finalidad suprema o meta última. Si estamos hablando de un partido de fútbol o de la planificación de un partido de fútbol, si atacamos por el medio o por los laterales, según las circunstancias propias y del adversario. Por eso decíamos que por ahí atacamos con la justicia social, o por ahí con la independencia económica, o con la soberanía política, o con las tres cosas a la vez. El peronismo se propone lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante, o sea, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Espero que con estos conceptos haya contribuido a la clarificación de estos temas tan importantes para los peronistas, porque en ellos nos debería ir la vida, porque debería ser nuestra finalidad suprema. Por ejemplo, nos dice Perón, en nuestra conducción política estratégica, o sea, general, ¿cuáles son los objetivos que nosotros hemos elegido como gran orientación de nuestro movimiento? Objetivos. ¿Cuáles son las banderas que hemos puesto al frente? La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. ¿Por qué razón han sido bien elegidos esos tres objetivos? Porque nuestros adversarios, si quieren actuar, tendrán que actuar a favor del pueblo desde ya. Tendrán que tomar los mismos objetivos nuestros. Nadie puede ir ya en este pueblo contra la justicia social, contra la independencia económica o contra la soberanía política. Y si van, peor para ellos, como nos pasa en este momento con los cipayos y vendepatria que nos gobiernan, que como no les interesa ni la felicidad del pueblo ni la grandeza de la patria, no realizan ni la justicia social, ni la independencia económica, ni la soberanía política. Hasta que el pueblo haga sonar el escarmiento. De manera que, elegidos hábilmente los grandes objetivos estratégicos, o sea, los generales de justicia social, independencia económica y soberanía política, la acción de la lucha en cada lugar particular está habilitada enormemente para los que la realizan. ¿Por qué? Porque tienen tres banderas irreemplazables contra las cuales ni los adversarios pueden luchar. Esto nos aclara Perón en Conducción Política. Entonces vimos que en la definición de doctrina peronista o justicialismo tenemos finalidad suprema, tenemos objetivos que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, tenemos objetivos a lograr para alcanzar esa finalidad suprema que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y vamos a ver que tenemos estrategias o políticas generales. Acá la palabra estrategia está entendida como políticas generales, como líneas generales de acción que debemos realizar siempre. Recuerdo lo que decía más arriba, la palabra estratégico o estratégica como adjetivo para Perón es lo general, en oposición a lo táctico, que es lo particular, lo singular. En cambio, la palabra estrategia como sustantivo prepara las mejores condiciones generales para obtener el éxito táctico en las acciones parciales. Otros le llaman modernamente líneas generales de acción o políticas generales a tener siempre en cuenta. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la definición cuando dice armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Son líneas generales de acción
que debemos poner en práctica siempre y en todo momento. La justicia social, la independencia económica o la soberanía política depende de las circunstancias, de tiempo, de lugar, de un montón de... Ahora, armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad deberíamos ser una estrategia general, una línea general de acción que pongamos en práctica permanentemente. La acción estratégica y acción táctica. En toda conducción es necesario, nos dice el general Perón, distinguir dos clases de acciones. Una, de acciones que obedecen a la conducción de conjunto, lo que llamaríamos en política la conducción estratégica, o sea, la conducción total. Lo estratégico como adjetivo, referido a lo total. Y otra que llamaríamos la conducción de las partes, es decir, la conducción táctica. En este sentido, aplicada la conducción a la política, la estrategia busca dominar a los adversarios de conjunto. Está hablando de estrategia. Ahora, la estrategia general busca dominar a los adversarios de conjunto. Y la conducción táctica prepara el éxito de la conducción estratégica, dominando local y parcialmente en la lucha de las partes. Y si la conducción táctica da éxito, prepara el éxito de la conducción estratégica. Esto es indispensable para establecer un método. Así como la conducción estratégica prepara también las condiciones generales para el éxito en la lucha táctica. El éxito en la lucha táctica, si la conducción táctica da éxito, nos dice el general, prepara también el éxito de la conducción estratégica. Esto es indispensable, nos dice, para establecer un método. Entonces, estrategia como sustantivo, la palabra estrategia deriva del latín estrategia, que a su vez procede de dos términos griegos, uno que significa estratos, o sea, ejército, y again, que significa conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. El arte de dirigir las operaciones militares. El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Repito, ¿qué es estrategia? El concepto de estrategia se utiliza también para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. Repito, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro, alcanzar una finalidad. Y Perón nos lo dice de esta manera. Estrategia política es la serie de medidas y acciones que la conducción general establece dentro del marco total para preparar las mejores condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella se realiza. Acá tomamos entonces las estrategias como líneas generales de acción, guías orientadoras para la conducta, que siempre se deben tener en cuenta en todo lo que hagamos en la organización peronista. O sea que siempre deberíamos tener en cuenta, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Quiere decir que todo lo que se haga en toda organización peronista debería tratar de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Dicho de otra manera, todo en función social.
Determinada entonces la finalidad suprema, que es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, los objetivos estratégicos o generales que nos conducen a la finalidad suprema mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y determinado también las estrategias generales o políticas generales de la organización que preparan las mejores condiciones para lograr la finalidad suprema, o sea, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, corresponde determinar en qué situación estamos hoy, aquí y ahora, respecto a lo propuesto. Respecto a lo propuesto. Para ello debemos determinar con la mayor precisión posible nuestro posicionamiento estratégico actual y las estrategias generales actuales para conseguir la finalidad suprema y los objetivos generales hoy. Temas que por supuesto no podemos desarrollar en este momento, temas que veremos en detalle al hablar de la organización. Ya hemos hablado al referirnos a la organización peronista. Otra imagen que entiendo puede ayudar a comprender la armonía del pensamiento de Perón sería comparar la doctrina con un triángulo equilátero en el que su vértice superior estaría la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y debajo, sosteniendo esa posibilidad, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, la armonización de los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. O sea, las 20 verdades y todos los demás elementos de la organización peronista, como está en este aparte. Es un esquema que hice para tratar de poner una imagen que por ahí nos puedan ayudar a comprender la armonía que tiene la definición de doctrina peronista, donde arriba de todo tenemos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación como vértice superior del triángulo hacia el cual va toda la actividad que nosotros realizamos a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, más abajo armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y más abajo, Perón nos recuerda en doctrina peronista las 20 verdades que explicitan un poco más esta definición, y a continuación los 6 capítulos más que tiene la doctrina peronista en su parte interior, o sea, política interior, política internacional, política económica, política social, el apartado referido a la cultura, a la economía, no sé si me olvido de alguno. Sin los demás elementos de la doctrina peronista no sería posible sostener la posibilidad de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. A eso me refiero cuando pongo en la base de ese triángulo esos elementos. Por otro lado, todo el triángulo, toda la doctrina constituye la organización espiritual, lo que lleva a la aglutinación de los hombres por el espíritu, o sea, el alma colectiva de la nación, pues recoge los mejores anhelos y necesidades del conjunto del pueblo para su felicidad y grandeza. Volviendo otra vez al esquema del triángulo que estamos viendo acá, la felicidad del pueblo estaría sostenida por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Las 20 verdades nos ayudarían a comprender mejor los elementos anteriores, y todos los otros elementos de la doctrina peronista serían la base sobre la cual cimentaríamos todo este andamiaje, que por otro lado, como decía recién, constituyen la organización espiritual, lo que lleva a la aglutinación de los hombres por el espíritu,
el alma colectiva de la nación, pues recoge los mejores anhelos y necesidades del conjunto del pueblo para su felicidad y grandeza. Todo es la organización espiritual, lo que lleva a la aglutinación de los hombres por el espíritu. Lo había puesto de nuevo. No importa repetirlo. La doctrina es el alma colectiva de la nación, pues recoge los mejores anhelos y necesidades del conjunto del pueblo para su felicidad y grandeza. Por otra parte, que en el gráfico no figura, está la organización material necesaria para realizar todo lo anterior, a través de la estructuración, la ejecución, la coordinación, la fiscalización o control y la racionalización y, por supuesto, la conducción. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado entonces el aporte que quería hacer para la comprensión del significado de la definición de doctrina peronista, que repitamos una vez más, tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y mañana, si Dios así lo permite, empezaremos a compartir con ustedes el apartado segundo, el primer apartado de la doctrina peronista de la definición, el segundo son las 20 verdades peronistas que empezaremos mañana a compartir con todos ustedes, extraída la explicación que los primeros peronistas nos hicieron en la revista Mundo Peronista, para que yo la saqué de ahí, escaneé todas las explicaciones que nos dieron los primeros peronistas y las voy a compartir con ustedes a partir de mañana. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana si Dios así lo permite.